Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este 17º video repaso del curso de Biología. Siguiendo con la temática CEPREVI, hoy vamos a hablar acerca de uno de los sistemas más pedidos y sobre todo esperados por cada uno de ustedes. Si bien es cierto, la coordinación de la actividad del cuerpo humano la realizan dos sistemas. Por un lado tienen al sistema nervioso, que le hemos dedicado cerca de 4 videos, los cuales pueden servirte para que puedas apoyarte a recordar o profundizar los conocimientos que recibes en la escuela. Y por otro lado tienes al otro sistema que regula la actividad celular en el cuerpo mediante sustancias llamadas hormonas, quienes pueden ser considerados como mensajeros químicos. Estoy hablando nada más y nada menos que del sistema endocrino. Mi nombre es Edgar Cota y estás en Cotamanía. Empezamos. A ver, vamos a iniciar entonces definiendo de qué se trata el sistema endocrino. Para empezar, como bien sabes, así como todo sistema, va a ser un conjunto de órganos constituidos por células epiteliales. Células epiteliales que tienen un plus, son glandulares, acá está. Células epiteliales glandulares capaces de elaborar, y no solamente elaborarlas, sino también secretarlas. Una cosa es secretar y otra cosa es excretar. Excretar hace alusión a la liberación de algo que tiene calidad de desecho. Y secretar tiene la definición de la liberación de un producto, ¿no es cierto? Que es diferente. Secretar a excretar, ¿ya? Mucho cuidado. Entonces, elaborar y secretar hormonas generalmente hacia la sangre. Yo le pongo generalmente porque no siempre es así. No siempre es así. Por ejemplo, las señoritas tienen sus glándulas mamarias que van a producir leche. ¿La leche se va a la sangre? No, ¿sí o no? Entonces, no todos los productos de las glándulas se van a la sangre. ¿Me entiendes? Ya está. Aunque algunos sí, otros no. Continúo. Componentes. Bueno, acá tendría que mencionar a todos los órganos productores de hormonas. Tienes aquí al hipotálamo, tienes a la hipófisis, también tienes a la tiroides y por lo tanto a la paratiroides, a las glándulas suprarrenales, al páncreas endocrino, a los ovarios endocrinos y al testículo endocrino. Ahora, ¿por qué resalto aquí la calidad endocrino? Profe, ¿por qué usted resalta endocrino si estamos hablando del sistema endocrino? ¿No es lógico? ¿Y por qué no lo resalta arriba? ¿Y por qué sí resalta los 3 últimos? ¿No es cierto? Ya. Lo que pasa es que estas glándulas que están acá, tanto el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides y las suprarrenales, todas estas de acá tienen una sola opción de ser endocrino. Es decir, tienen la opción de liberar sus productos, sus hormonas, hacia adentro, hacia la sangre, hacia adentro, hacia el endo, hacia adentro. En cambio, el páncreas, el ovario, los testículos, incluyendo las mamas, tienen la opción de repente liberar tanto hacia afuera, exocrino, como hacia adentro, endocrino. Por ejemplo, los testículos o los ovarios, ya mira, ve. ¿Qué pasa con los ovarios? Los ovarios forman hormonas, ¿no es cierto? Hormonas femeninas que tienen que ver con la sexualidad, con el ciclo menstrual. Entonces, estas hormonas se van hacia la sangre. Por lo tanto, como se va hacia adentro, le digo endocrino. Pero los ovarios también forman óvulos, o los ovocitos secundarios, ¿no es cierto? Que no van a la sangre. Por lo tanto, se dice exocrino. Pero yo acá no te quiero hablar acerca de lo exocrino. Yo acá te quiero hablar acerca de lo endocrino. Es por eso que estoy resaltando tanto al páncreas, ovario y testículo, que nos vamos a centrar en su vida endocrina. Ya, mucho cuidado con esto. Y aquí obviamente no lo resalto porque estas no son glándulas mixtas. Las de abajo, sí. Muy bien. Continúo. Ahora tengo que hacerte una pequeña aclaración. Tú tienes acá unas glándulas que son las glándulas lacrimales, ¿no es cierto? ¿Y qué van a formar las glándulas lacrimales? Lágrimas. Más fácil. Y las lágrimas se van hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. Por lo tanto, ¿qué crees que es? ¿Una glándula endocrina
o exocrina? Ya, guárdate la respuesta, ¿ya? Continuamos. Acá tengo una glándula que produce sudor. El sudor se produce y se va. Yo te digo, ¿hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia la sangre o no? ¿Tú qué dices? Ya. Entonces, si alguno acá tiene alguna duda, cosa que no creo que sea así, les explico lo siguiente. Hay glándulas que liberan su producto hacia el exterior, hacia el medio ambiente, hacia afuera del órgano. Pero hay glándulas que liberan sus productos hacia el torrente sanguíneo, hacia la sangre. Las glándulas que liberan sus productos hacia la sangre se les llama endocrinas. Y las glándulas que no liberan el producto a la sangre y que por lo tanto lo liberan fuera, se llaman glándulas exocrinas. Entonces, checa esto. Exocrinas vierten su contenido al exterior del cuerpo, ya sea las glándulas salivales, sudoríparas, mamarias o de repente sebáceas. Y las endocrinas vierten sustancias al torrente sanguíneo, hipófisis, timo, tiroides, las glándulas suprarrenales, entre otras, ¿me entiendes? Ya, ahora, quiero que me digas entonces, esta glándula que está aquí, que es la glándula lacrimal, ¿es una glándula exocrina o endocrina? A ver, dime tú, tranquilo, piensa, ¿no? La defeques, ¿eh? La glándula lacrimal, ¿es endocrina o exocrina? Muy bien, es exocrina, porque está liberando sus sustancias hacia afuera, es decir, no las está virtiendo a la sangre. Y esta que es una glándula sudorípara, ¿qué opinas? ¿Es una glándula exocrina o endocrina? Exocrina, perfectamente, porque está virtiendo su contenido al exterior del cuerpo, ¿no es cierto? Y esta de acá, mira, ves, son glándulas salivales, la parótida, la submandibular, la sublingual. ¿Son glándulas exocrinas o endocrinas? Exocrinas, muy bien, porque están virtiendo su producto no hacia la sangre, sino hacia afuera. Por último, tengo acá las glándulas mamarias. A ver, ¿son endocrinas o exocrinas? Exocrinas, perfectamente, porque salen del cuerpo, es decir, no van a la sangre, se van hacia el exterior. Ya está, perfectamente. Entonces, quería hacerte esa aclaración porque a veces los muchachos dicen, profe, ¿hay endocrino y hay exocrino? Sí. Profe, ¿y una glándula puede tener los dos? ¿Cómo? Ah, ¿tú te refieres a que si una glándula puede ser endocrino y a la vez exocrino? ¡Claro! Te lo mencioné en la diapositiva anterior, ¿te acuerdas? Donde te dije que el páncreas, que los testículos, que el ovario tenían ambas una bivalencia donde podían comportarse como endocrinos o como exocrinos. Entonces a estas glándulas las vamos a llamar glándulas mixtas, porque tienen de ambas, ¿no es cierto? El testículo, que bien puede formar espermatozoides para poder salir del cuerpo, se comporta como exocrino. Pero ese mismo testículo, que puede formar ciertas hormonas masculinas, también estas van a ser vertidas en la sangre, se comporta como endocrino, ¿viste? Por lo tanto, el testículo recibe el título de glándula mixta, ¿me entiendes? Ya, seguimos. Luego tenemos acá una, mira, ve, entonces, ¿no? Entonces, esto de acá necesito que lo aprendas muy bien. Tú tranquilo que el video lo puedes retroceder N veces, ¿ya? A ver, esta es una glándula holocrina. Ahora tú dirás, profe, ¿y qué es una glándula holocrina? Se le va a llamar holocrina a la célula. Mira, la célula se autodestruye para poder segregar la sustancia que fabrica. ¿Ya? Es decir, las células se autodestruyen para ser parte de la sustancia que van a formar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, ciertos adipocitos, por así decirlo, se autodestruyen para poder formar parte del contenido graso, del granito, pues. ¿Ya? Esa es una holocrina. Continúo. Las merocrinas. Las sustancias son emitidas al medio externo por exocitosis. Algo muy común que también ocurre en la función endocrina. Acá nadie se destruye, acá nadie se sacrifica para poder formar la sustancia. Todas juntas, al unísono y de forma muy coordinada, secretan sustancias que van a ser parte ya del producto de esta glándula. Pero aquí
Aquí ciertas células se sacrificaban, ¿no? Se sacrificaban, se autodestruían para segregar la sustancia que fabricaban, ¿ya? Falta ¿no? Apocrinas. Estas pierden parte de la célula glandular durante la secreción, como las glándulas mamarias, como las sudoríparas, como las púbicas, labiales y de los pezones. Entonces, quiero que quede claro. Vamos por partes. Profe, de acá, las células se suicidaban para poder formar parte de la sustancia que van a tener. Estas de acá, profe, acá ninguno se autodestruía, sino todos de forma coordinada secretaban la sustancia que querían producir. Pero estas de acá, las células van a perder cierta parte de su estructura, la cual va a formar parte del producto a formar, del producto a contener, ¿me entiendes? ¿Ya? Y esto ocurre en las glándulas sudoríparas y en las glándulas mamarias. Quiero que quede claro esto de aquí. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿y qué tipo de glándula es la que sufre una autodestrucción para poder formar parte del producto? Ah, bacán, holocrina. Oye, ¿y qué glándula? ¿En qué tipo de glándulas las células pierden parte del cuerpo para... Ah, no se diga más, apocrinas. Ya está, porque pierden parte del cuerpo para poder formar la sustancia, ¿no es cierto? Ya, ¿y en la hemerocrina qué pasa? Ah, en la hemerocrina no pasa nada. Cada célula forma la sustancia y la vierte hacia el exterior. Ya está. Eso es lo que pasa con las holocrinas, las merocrinas y las apocrinas. Pregunta de examen, necesito decirte esto y que lo recuerdes, ¿ya? Continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de las hormonas, básicamente. Las hormonas son sustancias químicas orgánicas producidas por las glándulas endocrinas y secretadas, por lo general, a la sangre, en cantidades pequeñas, pero suficientes para producir efectos en la célula que posean receptores específicos para dicha hormona, ¿ya? A la que les vamos a denominar células blanco. También se les llama células diana. Las células blanco, las células diana, son aquellas que están justamente designadas para recibir cierta hormona. ¿Y qué hace la hormona? La hormona les altera el funcionamiento, el comportamiento a cierta célula, ¿ya? Entonces, es como si tú de repente mandaras un mensaje. De toda tu lista WhatsApp, quieres mandar un mensaje a tu crush, ahí está. Pero él está recibiendo ese mensaje, se vuelve prácticamente el contacto diana, el contacto blanco, no los demás, solamente él. Entonces, gracias a que esta persona va a recibir tu mensaje, vas a alterar su comportamiento para contigo. ¿Qué va a hacer? Probablemente te responda, probablemente te vistee. Pero fíjese usted que al llegar ese mensaje, has alterado su conducta. Eso es lo que pasa con las hormonas, ¿me entiendes? Ya está. Continúo. Por lo tanto, como bien lo dije al inicio, y voy a repetirlo, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino van a permitir la actividad de coordinación en el cuerpo humano. ¿Ya, muchachos? Así que estos van a trabajar prácticamente juntos. Listo. Hasta ahí supongo que todo está claro. Mi pana, creo que estás exagerando el uso de hormonas. Mire, este señor, muchas hormonas, se infla y hasta pezones le está saliendo. Ahora sí, clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a mencionarlo así. Yo te digo algo. Para la elaboración de este video, he tenido bastantes tipos de clasificación que hemos tenido, tanto Miguel Chávez, Antonio Cabrera, que nos traen justamente para poder presentarlo. Pero sucede que, por ejemplo, acá en Perú se trabaja mucho con cierta clasificación que si lo ve un alumno de repente Argentina, México, Chile o España, le va a parecer raro porque utilizan otra clasificación. Entonces, lo que yo he tratado de hacer aquí es reunir la mayoría de ellas para que cada uno de ustedes se sienta justamente ubicado en estas. Y si de repente en tu escuela no tocan otro tipo de clasificación, pues tienes un plus, ¿no es cierto? Profesora, pero me he enterado viendo el último video de Cotamanía que las hormonas también se pueden clasificar y ya le metes todo tu floro, ¿no es cierto?
Continuamos. A ver, de acuerdo a la química, las hormonas pueden clasificarse así, mira, ve, de dos formas: esteroideas y no esteroideas. Ojo con esto. Pero de acuerdo a su mecanismo de acción, se pueden clasificar como de dos tipos también, claro. Mira, ve, hidrosolubles y liposolubles, ¿ya? Esto tiene que ver bastante con el pase del transporte de la hormona por el plasma, ¿ya? Y su llegada o entrada a la célula. También la podemos clasificar por su tipo de acción hormonal. Hay hormonas, ¿no?, las cuales básicamente se clasifican en endocrina, paracrina, autocrina, por su interacción hormonal, ¿no? Y estas pueden ser de la siguiente forma: sinérgico, permisivo o antagonista, ¿ya? O antagonista. Sin embargo, también tenemos hormonas que actúan ya no sobre una célula, sino sobre otro individuo. Anda, profe, ¿cómo es eso? Qué bacán. ¿Cómo sea que mis hormonas pueden actuar sobre otro individuo? Claro. Y el ejemplo más clásico es el de los perros. ¿Qué pasa con el perro cuando de repente, al momento de acercarse a la hembra que se encuentra en celo, liberando una sustancia llamada feromona? ¿Qué pasa con el perrito? Cuando empieza a oler a la perrita y se activa su instinto reproductivo y no piensa en otra cosa más que en copular, ¿no es cierto? Como tu amigo. Y eso es lo que ocurre con las feromonas, donde van a alterar la conducta, pero ya no de otra célula, sino de otro individuo, ¿me entiendes? Eso es lo que ocurre. Bueno, no lo he puesto, pero de todas formas te hago mención de lo que encontramos. Ahora, como de repente te vas a olvidar de esto, mejor vamos a detallarlo. ¿Ya? Lo detallamos para que no se te olvide. Empezamos por su química. A ver. Clasificación, y acá tenemos ya por su química. Y por su química sería así, mira, analizando su estructura química, podemos hablar de dos tipos hormonales, las cuales son esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas derivan del colesterol, ¿no? ¿Te acuerdas de esa cosa que hablábamos en lípido llamado ciclopentanoper-hidrofenantreno? Ya, toda esa cosa, ahí está, ¿ven? Los derivados del colesterol. Bien. Ejemplo, tienes a la testosterona, al estradiol, a la progesterona, al cortisol, etc. Y las no esteroideas, lógicamente, no van a derivar del colesterol, ¿no es cierto? Estas tienes, por ejemplo, a las aminas, la noradrenalina, las adrenalinas, la melatonina, la triiodotironina, la tiroxina. Y los péptidos como la vasopresina, la oxitocina o la somatostatina, si quieres. También hay proteínas que son mucho más grandes, ¿no?, como la prolactina. Y obviamente la insulina, el glucagón, la calcitonina. Y las glucoproteínas como la FSH, hormona folículo estimulante, como la LH, la hormona luteinizante, como la GCH, ¿no?, y la TSH, hormona coriogonadotrópicas. Y la TSH, como te dije, ¿ya? Estas tienen que ver bastante con todo lo que todo el mecanismo genital, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Acá está, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente ciertas de estas de acá van a tener que ver con la adrenalina. Acá, adrenalina. Yo te digo algo. De acá la adrenalina, que ¿dónde está? Acá está. La adrenalina, bueno, también conocida como epinefrina, ¿no?, por su denominación. Sucede que esta hormona es una hormona y un, bueno, neurotransmisor, ¿no? Incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas, un montón de cosas que ya lo hablamos en sistema nervioso. Ya, la cosa es que la adrenalina, por ejemplo, ¿no?, para que te acuerdes, porque a mí me sirve y de repente a ti también. Químicamente, ¿no?, la adrenalina es una catecolamina producida por las glándulas suprarrenales. La adrenalina es producida por las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están arriba, del riñón, renal, suprarrenal. Entonces, la palabra adrenalina se divide en dos. Ad, que es junto a, como adyacente, ¿no? Ad, y renalina, que viene de la palabra renal, que viene de la palabra renal, que significa riñón. Entonces, la adrenalina es una adrenalina. Es una hormona que se produce junto al riñón, renal. ¿Y quién está junto al riñón?
La glándula suprarrenal. Es por eso que la adrenalina te dice dónde se forma, junto al riñón, adrenal. ¿Y quién está junto al riñón? La suprarrenal, ¿ya? Entonces, es una forma como para que te acuerdes dónde se forma la adrenalina. Pero por otro lado, el resto de hormonas, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, también tienen que ver justo con el control, de repente, si así lo quieres, sexual, ¿no? En cada sistema, en cada individuo. Y además el cortisol tiene que ver mucho con la glándula suprarrenal. Ya vamos a hablar de cada una de estas. Ahorita te estoy haciendo una presentación para que no te confundas con el resto de videos que viene de este sistema. Ya está su química. Listo, seguimos. Ahora nos toca hablar acerca de su mecanismo. Por ejemplo, comprende el transporte de la hormona, ¿ya? Por el plasma y su llegada o entrada hacia la célula. Acá tenemos dos tipos. Puede ser hidrosoluble, es decir, que la hormona se solubiliza muy bien en el agua, y las liposolubles, que estas hormonas se mimetizan muy bien en los lípidos. Las hidrosolubles son las hormonas, mira, estas hormonas difunden desde la sangre al líquido intersticial y se unen a su receptor en la membrana plasmática de la célula blanco. Puede estar ahí, entra muy bien, encaja. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. Se difunde desde la sangre al líquido intersticial y se une al receptor de la membrana plasmática. Eso es lo que dice acá. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. ¿Me entiendes? Ejemplo, todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas. Oye, catecolaminas, justo hace unos segundos atrás te hablé de las catecolaminas. Como ya se olvidó. Como la adrenalina, ¿te acuerdas? Ya está. Y las liposolubles, la hormona, ¿no es cierto? La hormona se difunde fuera de la sangre y pasa al líquido intersticial, atraviesa la bicapa fosfolipídica y penetra el citosol. ¿Pero por qué puede penetrar el citosol? ¿Pero por qué puede atravesar la bicapa? Porque es una hormona liposoluble. Y si es liposoluble, se mimetiza muy bien con los lípidos. ¿Y de qué está hecha la bicapa de la célula? De fosfolípidos. Por eso puede atravesar sin problemas. Por eso puede penetrar el citosol. Y acá yo tengo a las esteroideas y a las tiroideas. ¿Entiendes? Ya está. Entonces las hidrosolubles pueden llegar muy bien a la membrana, ¿no? Al receptor. Y las liposolubles no solamente pueden llegar, pueden atravesar y pasar por el citoplasma. Atraviesan muy bien el líquido intersticial. Atraviesan la bicapa fosfolipídica y penetran al citosol sin problemas. ¿Me entiendes? En cambio, las hidrosolubles se unen muy bien a su receptor en la membrana plasmática de la célula blanco. ¿Sí? Listo, continúo. La clasificación por su mecanismo de acción. A ver, mira, estamos estrenando un nuevo modelito. Ahí está, después de tiempo estamos grabando. Las cuales básicamente pueden ser tres, ¿eh? Endocrina, paracrina y autocrina. Acá, chicos, tengan mucho cuidado. Ya, mucho cuidado porque la gente acá es donde se raya. Mira, ve. Endocrina hace referencia a un efecto del mensajero químico a largas distancias, gracias al transporte a través de la sangre. Es decir, es endocrina porque, cierta hormona se forma en un órgano lejano al órgano que necesita hacer efecto. ¿Ya? La paracrina es relacionada con la función autocrina. Son mensajeros químicos que envían señales a células muy cercanas, paralelas a ella. Pero las autocrinas son sustancias, las sustancias se unen a receptores de la célula que la produce. O sea, es autocrina. Hacia la misma célula es donde se va a dar el mensaje. Es como darse una bofetada a uno mismo para dejar claro un mensaje. ¿No me entendiste? Ya. Mira, mira este gráfico y mira este gráfico. Ya está. Quiero que veas cómo esta célula que está acá, por ejemplo, está formando hormonas que van a ir hacia la misma célula. Hacia la misma célula. Por lo tanto, es una señal hacia uno mismo. Yo te pregunto,
Entonces, ¿esta célula es endocrina, paracrina o autocrina? Es autocrina, pues. Es autocrina. Porque está creando una señal para ella misma, ¿me entiendes? Ya está. Sin embargo, mira cómo acá esta célula está formando hormonas que van a viajar al torrente sanguíneo para irse a un órgano, quién sabe dónde está. Es un órgano totalmente lejano. Por lo tanto, va hacia adentro del organismo. No sabemos a dónde, porque acá se acaba la imagen. ¿Será paracrina o será endocrina? Es endocrina, pues, porque hace referencia a un efecto del mensajero químico a largas distancias, ¿me entiendes? En cambio, esta es una célula que forma una hormona para, mire, es una célula que forma una hormona para las células que están paralelas a ellas. Estas células que van a recibir la hormona que ella está formando están paralelas a la hormona, a la célula. Por lo tanto, será paracrina, relacionada a la función autocrina, pero son mensajeros químicos que se envían señales a células muy cercanas. ¿Me entiendes? Entonces, quiero que quede claro cómo se dice endocrina, paracrina y autocrina. Y también, obviamente, no confundirlo con la segunda o tercera diapositiva que te mostré con lo que tiene que ver acerca de merocrina, holocrina, etcétera, ¿ya? Mucho cuidado. Continúo. A ver, ahora vamos a hablar acerca de la interacción que ocurre en la célula cuando llega la hormona. Fíjate, ve, vamos a referirnos a la interacción cuando hay cierta acción consecuente que genera la hormona en el sitio blanco. Puede ser de tres tipos. Puede ser sinérgico, puede ser permisivo y puede ser antagonista. Se le va a llamar sinérgico cuando actúa conjuntamente con otra hormona, aumentando el mismo efecto en la célula. O sea, cuando la acción conjunta de dos hormonas es mucho más de que si actuaran ellas por sí solas, por separado, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de la sinergia. Como ejemplo, te puedo decir, ya está, mira, ve, en el ejemplo, a manera de ejemplo, ni la secreción ovárica de estrógenos, ni la hipofisiaria de la hormona folículo estimulante bastan para la producción normal de ovocitos, ya, en el ovario. Sin embargo, su acción conjunta hace que sí ocurra la producción de ovocitos. En el caso permisivo, permite el efecto en el órgano blanco a una segunda hormona, ¿ya? Y te puedo decir acá, por ejemplo, ya está, mira, ve, una hormona no puede ejercer sus efectos completamente a menos que una segunda hormona se encuentre presente para poder hacerlo, ¿ya? Es decir, una no puede ejercer el efecto si no llega otra y le cede el permiso diciéndole, está bien, hazlo, ¿ya? Una hormona no puede ejercer ese efecto completamente. Entonces, como ejemplo te podría decir la maduración del aparato reproductor. Tú sabes que la maduración del aparato reproductor está controlado por la hormona, por la gonadotropina del hipotálamo, por las gonadotropinas de la adenohipófisis y por las esteroideas de las gónadas. Sin embargo, si la hormona tiroidea no está presente en cantidades suficientes, la maduración del aparato reproductor se retrasa. Por otro lado, la tiroidea por sí sola no ejerce papel importante en el desarrollo del aparato reproductor. Se dice que es una hormona permisiva, ¿me entiendes? Y luego tenemos el efecto antagonista. Actúa en contra de la respuesta de otra hormona. Se produce cuando dos moléculas trabajan en contra, uno contra la otra, ¿ya? Acá el típico ejemplo que ponen los profes es el de las hormonas de la insulina, por ejemplo, que promueve la síntesis de glucógeno, y el glucagón, ¿no?, que estimula la degradación de glucógeno. O sea, ambas son opuestas, ¿no? En resumen, sinérgico porque juntas hacen mucho más que trabajando por separadas. Permisivas, una necesita que la otra hormona se encuentre presente para poder hacer su trabajo. Y las antagonistas trabajan en oposición, ¿no?, disminuyendo el efecto de la otra. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tienes a los tres tipos.
Y pues las mujeres saben muy bien de eso, con el cambio de humor totalmente notable, ¿no? Ahí tienes entonces, y seguimos. Continuamos. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, la clasificación puede ser de la siguiente forma: química, esteroidea, no esteroidea; mecánica, hidrosoluble, liposoluble; interactiva, sinergia, permisivo, antagonista; y por su acción, endocrina, paracrina y autocrina. ¿No es cierto? Ya está. Esto es lo que ocurre entonces. Esto es lo mínimo necesario que debes saber acerca de las hormonas. En el siguiente video ya vamos a hablar acerca de los órganos endocrinos y de su función total. Es necesario que sepas esto, por favor.